Días. Ya tenemos con nosotros a Priscila. Priscila, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí en línea haciendo el programa del día de hoy. Muy responsables y cuidadosos y cuidadosas porque las cosas no, el bollo no está como para qué, decía Fidencio, para el horno. Así es, sí, nos tenemos que cuidar y también predicar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es un compromiso que todos tenemos por nosotros y por las personas que amamos y nos rodean. Así es. Oye, y hablando justamente de amar, de las personas que amamos y que nos rodean, ¿cómo no? Qué buen tema, ¿cómo saber si mi hijo necesita terapia? Lo hemos platicado mucho tú y yo, ¿cómo darnos cuenta hasta dónde ya no puede uno solo y necesita pedir ayuda? Así es, yo creo que ha habido una transición del concepto que tenemos del psicólogo. Cada vez hay más apertura, cada vez hay más cercanía, hay mayor disposición y estamos más conscientes de los procesos emocionales y por lo tanto de las dificultades que muchas veces tenemos. Yo me acuerdo todavía cuando yo iniciaba mi práctica, que era muy frecuente escuchar, y yo creo que muchas personas lo hemos escuchado, el de yo no ocupo venir con un psicólogo, yo estoy Ujú. muy bien, incluso gente que dice yo no estoy loco, o cuando nos conocen y dices, es que soy psicóloga, ya me está psicoanalizando. Entonces hay una serie de frases Sí, o de claro. conceptos que tenemos en torno al psicólogo, pero a la par de que estos conceptos han estado viniendo abajo, pues estamos cada vez más conscientes de la importancia de la salud emocional. ¿Por qué? Porque pues la salud emocional me va a traer también salud física, bienestar en todos los sentidos. Entonces, cuando tenemos niños, decimos, bueno, a lo mejor sí ocupa ir al psicólogo o la mamá es la que detecta ciertas conductas. En muchas otras ocasiones es la escuela quien les dice, bueno, necesitamos que el psicólogo lo evalúe, que esté con él, que nos diga qué podemos hacer. Entonces, hay varias personas que rodean al niño que pueden identificar la necesidad de acudir con un psicólogo. A veces somos los papás. ¿Cómo? ¿Qué cosas tenemos que detectar? Bueno, si yo estoy observando que mi hijo no es feliz, que mi hijo ya no disfruta las actividades que antes hacía, ya los juegos que normalmente realizaba, si pasaba el tiempo con sus legos o con sus monos o con sus muñecas, ya no lo está haciendo. Es decir, actividades que antes disfrutaba, dejó de disfrutarlas. Eso es Bueno, una señal súper importante. sí, claro. Otra de las cosas que tenemos que observar es en torno a la conducta. Nosotros podemos observar estos cambios de ánimo. De repente está muy triste y luego preocupado y luego feliz y luego angustiado. Entonces hay unos cambios de ánimo muy marcados. También es una señal de alerta. Dificultades en el aprendizaje. Mi hijo no tenía dificultades en el aprendizaje y ahora las está presentando. Ahora le explico algo y no lo entiende, tiene apatía por los deberes escolares, no se quiere conectar a sus clases, perdió el interés totalmente. Entonces vamos a notar, y esto es algo también frecuente que nos dicen los papás, es que mi hijo no era así. Y yo noto que a lo mejor desde octubre empezó a cambiar. Este tipo de detalles de decir, rompe la manera habitual en que mi hijo se viene comportando o desarrollando y que a mí me llaman la atención. A veces pueden ser cosas que no noten los papás, que pueden ser cosas que noten los abuelos, que tienen que ver con el desarrollo o que noten los maestros, pero es importante, primero que nada, estar súper atentos, estar observando estas conductas de mi hijo y si tienen alguna relación con cambios que hayamos vivido en fechas, decir, bueno, ¿desde cuándo estoy notando que mi hijo está teniendo estas dificultades? Hay temas también como la separación de los padres, el divorcio, el fallecimiento de algún familiar que al niño le impactan y que no esperamos que nuestro hijo lo viva de la misma manera en que Claro. lo viven los adultos, que ese es un error bien grande. No, y que Es ahorita decir, está pasando muchísimo. Escuchan todo el tiempo que si la abuela, que si la bisabuela, que si la amiga de la mamá de las amigas, que, o sea, ellos oyen todo el tiempo esas cosas y les generan, pues les deben de generar un estrés terrible, ¿no? Ya sin contar que así ya no es, pueden ni volverlos a ver ni despedirse de esas personas, que la semana pasada justamente estábamos hablando del duelo y de cómo lo sí, viven los niños y las niñas, que es mucho claro. más, pues más difícil, ¿no? De procesar.
Oye, Priscila, aquí hay Mike Marroquín nos platica, dice, yo comencé a ver a mi hija que perdió algo de concentración a partir de que empezó a tener más tiempo con la tablet, pero a la vez me pongo a pensar que ya está bien fastidiada, por eso le dejo la tablet. Ya intentamos de todo, bailar, pintar, cantar, hacer manual, jugar a las muñecas, ya se aburrió de todo. Y sabes que esto le ha pasado a varias gente que yo conozco y ya lo habíamos platicado, niños y niñas que ya no quieren ni jugar, ni jugar. Sí, lamentablemente el uso excesivo de las tecnologías genera en los niños cierta dependencia. Yo entiendo el tema de la pandemia, entiendo que las actividades que los niños hacían, las relaciones que tenían con otras personas, pues se vieron frenadas de manera importante. Aquí lo que más tenemos que estar centrados es en darle variedad de actividades. Así como comenta, bueno, jugamos a las muñecas, bueno, voy a sentarme un rato con mi hija a jugar. Voy a proponer juegos donde estemos en familia, que es una estrategia que les he compartido en varias ocasiones. Claro. El hacer viernes de juegos de mesa, ¿no? Y jugamos todos en familia para disminuir el tiempo de pantallas. Hace unos días me platicaba una mamá y me dice, es que mi hijo está adicto. Le digo, es que el tema no es que estés en conflicto con él todo el tiempo, sino que le des otras actividades de tal manera que de manera natural se va a despegar un rato de las pantallas. Entonces, sí está siendo un tema importante y que también es un tema que un psicólogo lo puede ver. O sea, el que el niño a lo mejor es dependiente, es excesivo el uso de la tecnología y que esto está haciendo que si yo se le quiero quitar, bueno, tiene una reacción sumamente importante, una reacción agresiva que dicen los papás, bueno, se me está saliendo de control. Me llegó una pregunta y me dicen, ¿es necesario que los papás tomen terapia con el niño? No todos los casos que acuden a consulta, el niño ocupa terapia. Lo que sí ocupamos es la participación de los papás. Entonces, hay casos en donde con orientación a padres, con estrategias, vamos a ayudarles a atravesar esta dificultad que vive el niño y su familia. En otros casos, sí, necesitamos darle terapia al niño y una orientación a padres para definir nuevas estrategias, nuevas dinámicas dentro de la familia, principalmente de comunicación, y poder avanzar en las dificultades que el niño está presentando. Y por último, sí hay casos donde el niño ocupa terapia y papás ocupan terapia. O casos donde les he dicho, bueno, el conflicto no lo tiene el niño, lo tienen ustedes. Me ha pasado en ocasiones que me dicen, bueno, motivo de consulta, pues Juan. Fíjate que Juan esto. Y toda la sesión es hablar del papá de Juan. Entonces dices, bueno, en realidad el conflicto está hacia la dinámica que ellos tienen como papá y mamá. Entonces, pues es la labor del psicólogo a través de una entrevista inicial, el detectar cuáles pueden ser aquellas dificultades que pueden estar incrementando esta problemática que la persona que acude a consulta está notando. Oye, por Después, ejemplo, Priscila, hay un ejemplo que he escuchado de varias personas que las niñas, por ejemplo, bueno, o niños, da igual, 6, 7 años deciden que no van a conectarse. No importa lo que la mamá le diga, ella no se va a poner en la computadora a ver la clase y hazle como puedas. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces cuando te dicen no lo voy a hacer y no me importa lo que me digas, lo que me hagas, no lo voy a hacer? ¿Cómo vuelves a establecer no sé, o sea, porque lo digo yo, o sea, ¿qué haces? claro. Ahí hay que hacer una entrevista y vemos cómo está establecida la dinámica. Probablemente es un tema de límites y reglas que suele ser bien frecuente en las dinámicas familiares. Entonces, esta parte de la imposición, entonces la mamá está presionando al niño o a la niña que se conecte, pero el papá dice, ay, no importa, déjala, no pasa nada, luego. Entonces, ahí hay una dificultad en torno a los roles. Ahí lo que se maneja es una orientación a padres. Entonces, con papá, con mamá o con las personas que intervengan, que a veces pueden ser los abuelos, a veces la tía, que es la que se queda todo el día con los niños, volvemos a trabajar o a restablecer la manera en que la dinámica familiar se está llevando a cabo. Entonces, no es el niño en terapia. El niño se pone desafiante, se pone agresivo, porque los límites y las reglas no están claros en casa. Entonces los volvemos a definir, los volvemos a establecer. La familia no tiene que ser un sufrimiento, que eso es algo que siempre le he dicho a los papás. A veces llegan sumamente preocupados y les digo yo,
Qué triste que así te sientas dentro de tu hogar. Entonces, un psicólogo es el que te va a ayudar en este proceso. Además hay otros temas, ¿no? O sea, los temas que tienen que ver con miedos recurrentes, con fobias, niños que ya están teniendo dificultades para relacionarse con otras Así personas, o sea, es. ya no solo lo académico, sino también la ansiedad, por ejemplo, el niño que se arranca el cabello, que se muerde las uñas, niños que nos tocó un chiquito que se enfermaba constantemente y la enfermedad iba creciendo, pero los médicos le decían que no tenía nada, que nada más era preocupación del niño. Pues definitivamente lo evaluamos, todos los casos que llegan con nosotros son evaluados, hacemos una entrevista, luego una evaluación y de acuerdo a los resultados de la evaluación se establece el plan de trabajo que se va a llevar a cabo con el niño y con la familia. Entonces, eso es un proceso sumamente importante porque nos permite trazar los objetivos, saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a hacer, que es como la garantía de que vamos a avanzar todos juntos. O sea, no es el niño en terapia, es el niño, mamá, papá, abuelo, psicólogo, supervisores, maestros, todas las personas que estén en contacto con el niño juegan un rol importante y nos llevan a ir garantizando el avance. Oye, hay Niños que... aquí un mensaje que dice, mi hija de 5 años me dijo, papá, solo quiero que entiendas un momento que ya no quiero nada, no quiero tablet, no quiero clases, no quiero que me estén diciendo lo que tengo que hacer, solo dame 2 días tranquila, yo sé que me tengo que poner a estudiar, pero no puedo, dame 2 días, de 5 años. 5 años, está muy chiquita. Entonces, yo creo que ahí sería importante. Ya dijo la niña qué quiere, pero habría que decirle a papá y a mamá que se sienten con ella y decirle cómo te sientes. Porque ahí la niña me va a decir, me siento preocupada, me siento triste, me siento enojada, me siento cansada. Y sobre eso vamos a diseñar estrategias. Incluso hay niños que dicen, me siento solo en esto, porque yo estoy en la escuela y tú estás trabajando y no, ya no platicas conmigo, aunque estás aquí todo el tiempo. Y eso me tocó con un chiquito de 7 años que fue a entrevista a la mamá, evaluamos al niño y en la plática con la mamá, él dice, yo también voy a entrar y le digo, no, yo le voy a decir a tu mamá qué es lo que encontramos en los resultados de tu evaluación y cómo te podemos ayudar. Y me dice, es que yo sí quiero entrar, tengo cosas que decirle a mi mamá. Y yo, ok, entonces hablo con la mamá y le digo, el niño también va a entrar y le digo yo, ¿qué es lo que quieres decirle a tu mamá? Y me dice, y le volteé a ver, o sea, a mí se me partió el corazón porque tiene 7 años, y volteé a ver muy seguro a su mamá y le dice, mamá, es que estás todo el día en la casa, pero no hablas conmigo y no me volteas a ver. Y cuando estamos comiendo estás con el teléfono, porque yo sé que estás trabajando, pero antes que no, que trabajabas fuera de la casa, cuando llegabas estabas conmigo y ahorita no estás conmigo. Entonces le digo a la mamá, se va el niño y le digo a la mamá, eso es lo que necesitamos, que se vuelvan a conectar emocionalmente, que el niño se dé cuenta que la figura que le da seguridad, que le da confianza, que está ahí emocionalmente, que es un soporte en su desarrollo, esté presente, no presente pero ausente. Oye, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo platicar con mi hijo de 6 años y convencerlo de que necesita terapia si ni siquiera se quiere conectar a clase? Ok. A veces no les hemos dicho a los niños cuál es el rol del psicólogo. Entonces, yo ahí lo que les recomiendo es que acudan a una entrevista, platicar acerca del caso, de acuerdo a los detalles. Normalmente yo les digo, te vas a sentar con el niño y le vas a decir, oye, pues fíjate que hoy fui con un psicólogo o con una psicóloga y platiqué cómo me siento yo. Yo me siento preocupada, yo me siento cansada, yo me siento triste. Y fíjate que me ayudó porque yo venía haciendo estas cosas, gritándoles a ustedes en la casa, regañándoles todo el tiempo, y ahora ya me hice consciente de que es como me siento. Entonces yo quisiera que tú también fueras con la psicóloga que yo fui o con el psicólogo que yo fui y platiques cómo te sientes para que nos pueda ayudar como familia, porque yo no quiero que la manera en que ahorita nos comportamos y cómo estamos llevando las cosas, si les ponemos el ejemplo de te grito todo el tiempo, estoy de mal humor, estoy cansada, estoy desesperada, pues que esto sea lo normal en nuestra familia. Yo quiero que tú estés feliz en esta casa y que yo esté feliz en esta casa. Cuando hablamos con los niños lo entienden.
A veces el problema es que los queremos como encerrar y no decirles cuál es la realidad ni cómo son las cosas y manejar todo con mucho secreto y como si estuviéramos haciendo algo Peor. malo, pero es importante hacerlos partícipes de estos procesos. Y así como a veces dices, me duele la cabeza y voy a ir a consultar, o me duele un pie porque me pegué y voy a ir a consultar, pues a veces cuando no sé qué hacer con lo que siento, es importante ir con un psicólogo a consultar, definitivamente, y que te diga cuáles van a ser los pasos a seguir en tu caso muy particular. Oye, pero además estaba pensando que quizá desde un principio si educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas con esa abertura, con esa apertura en la que no hay un tabú o un miedo de ir al psicólogo cuando algo no lo puedes procesar tú solo, pues a lo mejor para ellos ya no va a estar esa carga de, ay, voy al psicólogo, porque obviamente si la sienten es porque la han escuchado de nosotros. Exactamente. El concepto es nuestro, no de ellos. Claro. Así es, entonces, dice Odín Dupeirón que es canasta básica ir a terapia. Y platicaba con una persona hace unos días y le digo, me dice, es que yo ya fui a terapia. Y le dije, fui a esta terapia por tu divorcio, pero ahora necesitas terapia por este tema. Entonces, podemos regresar. A veces creemos que porque ya fui alguna vez a terapia, ya no voy a necesitar. Hemos avanzado en nuestra vida, hemos tenido nuevos retos, a veces cosas que otra vez se nos atoran y tienes que ir a terapia. Les digo, yo en lo personal, bueno, he ido a terapia N cantidad de veces, he tenido cantidad de psicólogos porque tu vida te va marcando diferentes retos y tienes que hacer frente y estar consciente de que necesitas más habilidades para hacer frente de ellos. O cosas que a lo mejor dijiste, no, pues me fue bien, no tuve dificultad y pasa el tiempo y te das cuenta que no. Entonces, es inteligencia emocional el decir, ¿sabes qué? Urge. Necesito a alguien que me Sí. apoye porque no puedo manejar esta situación, ya sea con mis hijos o en lo personal. A veces hay ocasiones, me decía una mamá, es que el niño no quiere convivir con su papá desde que nos divorciamos, porque es un infeliz desgraciado y no nos da Claro, pues ya. dinero. Entonces, le digo, claro que no quiere convivir con él. Papá es el malo de la película. Se pelean todo el tiempo. El niño es testigo de los pleitos. Claro. El niño se da cuenta que él es hombre como su papá y dice, no, si yo me acerco a mi papá y mi mamá descubre que yo soy hombre, pues ya no me va a querer, igual que a mi papá, ¿no? Entonces, es todo el cómo manejamos a veces las cosas. Y no es el niño el que requiere terapia, es mamá quien necesita sanar esa relación para dejar de estar afectando al niño. Cada caso va a tener como sus características particulares y de acuerdo a esas características es lo que se tiene que hacer. Oye, por ejemplo, ¿y qué podemos hacer? O sea, antes de que se me acabe el tiempo, porque sé que es algo que también está pasando mucho, todas las que a lo mejor nuestros hijos ya no son tan chiquitos, todavía están en esta pubertad de adolescencia y vemos que empiezan a tener conflictos con sus amistades. ¿No? De la atención se la avientan a sus amistades. Por ejemplo, a mí me pasó que mi hijo, yo lo oía que jugaba con sus amigos Xbox y estaba irritable porque perdía el amigo, ¿no? Como juegan en equipo, pero muy molesto. Y le dije, espérame, óyeme, ya no puedes tratar así a tus amigos. ¿Lo puedes arreglar tú? Te llevo a terapia. No, yo puedo solo. ¿En qué momento sí pueden solos y cuándo te tienes que dar cuenta que sí necesitan ya un apoyo extra? Cuando tú le preguntas cómo te sientes y el niño no te sabe responder, es un apoyo extra. Ahí en tu caso, pues tú lo pudiste detectar, inmediatamente hiciste algo al respecto, pero hay papás que lo dejan pasar y se dan cuenta cuando ya el niño está aislado, cuando ya no habla con nadie más, entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Siempre que sea menor de edad, los papás son los que tienen que acercarse con el terapeuta, platicar del caso y vemos qué estrategias tomamos de acuerdo a la personalidad también, de acuerdo a la etapa que es como bastante complicada la adolescencia. Normalmente acuden por estos temas cuando los niños tienen entre 4 y 16 años y luego hay una brecha importante y regresan voluntariamente a terapia o ya la terapia de ocupo ayuda suele ser a partir de los 24 años, Cierto. se vuelven a ser conscientes a veces de cómo la manera en que se han estado relacionando con otras personas, la manera en que han estado manejando sus emociones no es la más saludable y les está afectando. Entonces, tenemos esta brecha, ¿no? O sea, digo, y eso por experiencia, de los 4 a los 16 más o menos son los papás quienes nos lo llevan y luego ya no hay poder humano que te haga ir a terapia. No. Y hay otros casos que como a los 24 empiezan a regresar solos y decir, ¿sabes qué? Ocupo ayuda. Me di cuenta de esto y quiero cambiarlo. Entonces,
te digo, ya hay mucho más conciencia al respecto. Los papás somos un pilar bien importante, somos quienes notamos, quienes damos soporte. Y de acuerdo a nuestras propias habilidades emocionales, detectamos o podemos ayudarles a ellos. O sea, tú dices, yo noté estas conductas en él, yo noté que emocionalmente se desbordaba, hice algo, hablé con él. Entonces él me dice, ok, yo lo puedo solucionar, yo le voy a dar un periodo de tiempo, yo ya lo detecté, lo voy a seguir observando. Llega un momento que va a pasar un tiempo y va a decir, oye, ¿sabes qué, hijo? ¿Te acuerdas que te había dicho que cómo te pones de irritable cuando pierdes? Yo creo que ya no lo vas a poder solucionar tú. Necesitamos ir con alguien que nos ayude a los dos, porque a mí me preocupa y a ti pues va a ser algo que deja de ser una actividad placentera para tus compañeros y para ti y que te está generando conflicto en cómo te relacionas con otros y necesitamos ver cómo nos pueden apoyar. Entonces, no todas las terapias son largas, depende mucho el caso, ¿no? La complejidad. Como te decía, a veces le tenemos miedo al decir, no, no voy a tomar una terapia y solo resultó ser una orientación y fuiste 3, 4 ocasiones y dices, wow, qué bueno que lo hice, ¿no? Entonces, pero lo importante es tener ahí la conciencia, observar para poder detectar y poder brindar el apoyo que necesitan.